Gloria al Señor que nos permitió poder encender esos aparatos. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos nuevamente, Señor, porque estamos aquí reunidos siempre. Queremos hacer lo mejor para ti en el discipulado, en desarrollar estas funciones que tú nos tienes, Señor, y que queremos hacerlo siempre con deseo, con pasión, emocionados siempre de poder servirte como solo tú te lo mereces. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes siempre a salir adelante, que Señor, que tu palabra llene nuestros corazones y nos ayudes en todo momento a estar preparados para ir en defensa del Evangelio. No es porque necesitamos defenderte, porque tú no necesitas defensa, pero sí necesitamos decir a las personas cómo llegar al cielo y cuál es el papel que representa, la importancia que representa la Biblia en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque todo esto es posible por causa tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, mire, acompáñame rápidamente, no quiero que se me pase mucho el tiempo porque hay varias cosas que hay que hacer. Ok, acompáñame a Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice, estoy maravillado, dice Gálatas, dice, bueno, está hablando Pablo a la iglesia de Galicia, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, bueno, no sé si usted supo que tuvimos una visita rápida del apóstol Luis Ponce, hermano de nuestro pastor, y entonces él predicó el martes ahí en virtual, y la enseñanza que él nos empezó a compartir es acerca del evangelio, pero él nos enseñó acerca del desvío del evangelio, o el evangelio desviado, creo que le llamó él al tema que estaba enseñando. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando yo escuché lo que él estaba hablando y todo lo que compartía acerca de eso, me di cuenta de algo. Bueno, en primer lugar, no es que el evangelio esté desviado o que nos hayan entregado un evangelio desviado. Bueno, aunque puede ser, ¿verdad? Porque por lo que mismo Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, en el caso de nuestra iglesia, de nuestra congregación y aún del ministerio, si bien es cierto no tenemos la verdad absoluta, podemos decir que por lo menos tenemos una sana doctrina en la cual podemos fundamentarnos. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Que el evangelio no es el desviado. El que normalmente se desvía, pues por desgracia somos nosotros, ¿verdad? Y eso sí tiene que impactarnos un poquito. ¿Por qué? Porque bueno, tú y yo somos discipuladores, así que nosotros somos discipuladores y nosotros tenemos que tener el cuidado de no ir a enseñar nada que contravenga con lo que la Escritura está diciendo, ¿verdad? Tenemos de tener el cuidado de enseñar de acuerdo a lo que esté escrito, enseñar de acuerdo a la palabra que nos han heredado a ti y a mí, porque entonces si nosotros nos salimos un poco, entonces note algo, vamos a confundir a otras personas, y entonces esa es la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como discipuladores, porque tú tienes al frente un grupo de hermanos, un grupo de creyentes que están esperando un mensaje que les edifique, un mensaje que los haga crecer, no un mensaje que los venga a entorpecer en el camino. Pero sin embargo, a pesar de todo eso estamos más que advertidos, a pesar de todo eso estamos más que anunciados de que aún dentro de la iglesia podemos tener ese tipo de personas así. Personas como cuáles, como la que Pablo dice aquí, que quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí vamos a ver a dónde lo quiero llevar yo con esto. ¿El punto cuál es? El punto que quiero que hablemos de que no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. El evangelio es único. No hay otra cosa que podamos mencionar que sea el evangelio de Dios. No hay otra cosa que podamos decir que esto es evangelio de Dios. Nada que esté fuera obviamente de las escrituras, nada que esté fuera de lo que el Señor ya marcó aquí dentro de las escrituras. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos y nos apeguemos siempre a lo que esté escrito para poder enseñar de acuerdo a lo que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos en nuestra vida. Entonces, como no hay otro evangelio, ¿qué dice Pablo aquí en Gálatas? Volviendo al tema de Gálatas o a los textos de Gálatas, dice ahí claramente que
que hay algunos, Pablo dice, bueno, no hay, queda claro que no hay otro, ya no hay. Simplemente es el único evangelio. No es que hay uno o más o menos otro, no, simplemente no hay otro. Lo que pasa es que algunos lo perturban y quieren pervertirlo. Más aún, dice Pablo. Entonces Pablo da una advertencia. Si aún un ángel del cielo quiere venirte a decir otra cosa fuera de lo que esté escrito, entonces, o que anuncie un evangelio diferente, como dice ahí, entonces es un anatema. Y usted sabe que un anatema, ¿qué es un anatema? Bueno, un maldito, sí, pero hay una traducción de un diccionario, creo que es el Vine, no recuerdo muy bien, que dice de que es alguien que está separado, alguien que está apartado para destrucción, el que está apartado, como quien dice, usted sabe que tú y yo hemos sido apartados, ¿para qué? Para bendición y sanidad, y santidad, ¿verdad? Pero el anatema está apartado para destrucción, para un juicio, para que le caiga la maldición sobre él. Entonces, Pablo es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, el que anuncia un evangelio diferente, desgraciadamente va a ser un anatema, porque así ya quedó escrito. Entonces, por eso hay que tener cuidado de cómo nosotros anunciamos el evangelio del Señor. Y hay algo bien importante. Dice Pablo aquí que dice, no que haya otro evangelio. Cuando hablamos de esa palabra otro, fíjese que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 14 y también en el 16, es necesario, dice el Señor Jesucristo, que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga. Pero ¿se acuerda cómo lo dijo? Para que venga Él, el otro consolador. El otro consolador. Pero fíjese que las palabras son diferentes. Aquí la palabra otro significa diferente naturaleza. Y cuando el Señor dijo, cuando venga el otro consolador, lo que estaba diciendo es que venga el otro que sea de mi misma naturaleza. Entonces ve la diferencia. Entonces por eso Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es decir, otra cosa que sea de diferente naturaleza a la que el Señor nos entregó. No puede ser, porque el evangelio del Señor es único, es el único, es el uno y no hay otro más. Entonces quería que viéramos esa diferencia, porque entonces quiero que miremos qué es el evangelio. Y entonces cuando vamos a la palabra evangelio, es esa palabra eugelión, que también es la misma que hemos venido viendo de eugelizo. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, dice eugelizo, cuando presentamos las buenas nuevas. Y de hecho eso dice evangelio, mira lo que dice evangelio, una recompensa por las buenas nuevas. Mire, no es que usted está recompensando a alguien, no, es la recompensa que el Señor nos tiene a ti y a mí y nos la anuncia por medio de las buenas nuevas. El evangelio es recompensa para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, es recompensa de vida, ¿o no? Amén, claro, es recompensa de vida. Entonces por eso es recompensa por las buenas nuevas. Bueno, el evangelio, el eugelión son las buenas nuevas, y también dice las buenas nuevas del reino de Dios que pronto se establecerá. Eso decía ahí el diccionario, como lo estaba mencionando, que es eugelión. Como les digo, la misma palabra eugelizo. Entonces, ¿de qué nos está hablando el evangelio entonces? Del reino de los cielos, del reino de Dios, que no solo es que nos lo anunciaron, sino que pronto se va a establecer. Y por eso es que es importante cuando nosotros conectamos. Bueno, estábamos hablando acerca del arrebatamiento y ahora hablamos de que el evangelio en sí es el entender que viene un reino de Dios y que se va a establecer, es porque el Señor lo tiene programado para cada uno de nosotros también, y nosotros tenemos que procurar estar ahí. Amén. Ahora dice Pablo aquí en Gálatas, ¿verdad? Porque Pablo le está hablando ahí a los galatienses, que él expone cuál es el problema de las diferencias del evangelio. Y dice Pablo ahí en Gálatas 1:10, dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Bueno, son preguntas que Pablo le está haciendo a la iglesia de Galicia, ¿verdad? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, eso nos enseña el problema del otro evangelio que a los gálatas o a los galatienses les estaban queriendo inculcar.
¿Cómo así? ¿Cómo otro evangelio, hermanos? Bueno, es el evangelio de los hombres. Por eso dice ahí Pablo, estoy haciendo un esfuerzo por agradar a los hombres. El evangelio de los hombres es religión. Entonces, cuando a ti te quieren inculcar una religión, con todo respeto te lo digo, estás por el evangelio de los hombres y no por el evangelio de Cristo. Bueno, entonces hablemos con un ejemplo. ¿Qué sería inculcarnos una religión? Por ejemplo, al Señor Jesucristo le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer cuando están restregando las? ¿Qué les dijo el Señor? Eso es evangelio de hombres, que agarraron un principio que puede ser ley, pero es un principio sanitario, y lo quisieron llevar a un principio espiritual. Entonces, ya lo hemos platicado antes, ¿va? ¿Cuántos de ustedes han comido un pastelito sin lavarse las manos? Bueno, ¿cuántos comieron pastelito ahorita? Ahí los quequitos que habían ahí, las galletitas que habían allá afuera. No, ahora nadie se las comió y todo, ya no hay ninguna, y nadie se las comió. Bueno, dejemos de molestar a la gente, pues. Pero seamos honestos, ¿se lavó las manos para comerse la galleta? Mano, si hubieran estado los fariseos, le hubieran dicho: si lavarte las manos vas a comer. Eso es fariseísmo, es religión, no es una vida espiritual. ¿Saben qué? Al Señor le dijeron: Señor, tus discípulos no ayunan, hasta panzones están todos, ellos no ayunan, ¿verdad? Cualquier parecido, simple coincidencia. Bueno, o se está notando que no ayunamos tampoco. Bueno, pues no molestemos a nadie. Ahora, ¿qué les decía el Señor? Porque ¿quiénes eran los que le decían eso al Señor? Esos fueron los discípulos de Juan, que eran discípulos de él, pero estaban entrando en esquemas religiosos. Miren, pero aclaremos algo: no es que ayuno es religión, no. El ayuno es bíblico y tenemos que practicarlo. Bueno, y lo practicamos ahí un domingo al mes. ¿El punto cuál es? Que por lo menos de congregación lo practicamos una vez al mes, ¿verdad? Ya a título personal ya sería ahí dependiendo. ¿El punto cuál es? El punto es que le dijeron: tus discípulos no ayunan, tus discípulos no oran, tus discípulos no se lavan solo estaban hablando de sistemas religiosos, porque el Señor les dijo: bueno, aquí estoy yo ahorita, yo los santifico, aquí estoy yo ahorita, no tienen por qué ayunar si el esposo está con ellos ahorita, si el que realmente los salva está con ellos. Otra cosa, no respetan el sábado. Sistema religioso, ese sistema de hombres. Entonces, cuando nosotros queremos llevar a un discípulo al sistema de un hombre, estamos tergiversando el verdadero evangelio de Dios. ¿Me voy a entender? Es importante que entendamos eso, porque nosotros mismos podemos caer en el error de en vez de evangelizar a alguien, lo estamos llevando a, ¿cómo podría decirse? Metiéndolo en religión, pues. Perdón, hermano. Claro, lo espiritualizaron. Bueno, imagínate lavarse las manos en el tiempo del COVID. ¿Quién no se lava las manos? Es una buena costumbre, es una buena práctica, es una práctica higiénica, por supuesto. Pero como dijo el Señor Jesucristo, si tú comes algo sin lavarte las manos, te va a contaminar, pero va a la letrina y se acabó el problema. Pero el problema es que espiritualices algo que es natural, lo quieres llevar a lo espiritual. Sí, Edwin. Por supuesto, claro. ¿Por qué? Porque están tergiversando el evangelio. Excelente punto. 2 veces merecedores del infierno. Bueno, a los fariseos les dijeron eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? De que si tú y yo caemos en ese error, pues desgraciadamente podemos andar en ese camino. En vez de ser hombres que evangelicemos, que llevemos a las personas a los pies de Cristo, los vamos a meter en un sistema religioso que los van a condenar. La religión no vino a salvar a nadie. La religión no puede salvar a nadie. Es más, Pablo nos dijo claramente: la ley nunca se hizo, nunca el Señor la pensó para darte salvación. La ley solo se pensó para señalarte. ¿Qué cosa? Claro, el pecado. La ley es como un espejo que te va a decir qué pelo tienes mal acomodado. Sí, bueno, si todavía tienes, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal acomodado en tu vida? Pero
Para eso es que se hizo la ley. Por eso es que dice Pablo que la ley para nosotros es como un ayo. ¿Cómo un ayo? Que te va a llevar a Cristo. La ley te va a decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo salvar, tienes que mirar a Cristo. Yo no te puedo limpiar de ninguno de tus pecados, tienes que ir con Cristo. Como dijo María, hey, vayan con Cristo. ¿Quieren el milagro? ¿Quieren agua en vino? Vayan con Cristo. No hay otra forma, no hay otro camino. Entonces ese es el problema. Entonces ahí vemos el factor de la diferencia que ponen a los hombres. ¿Cómo decir? Las cosas naturales las queremos volver espirituales. Claro, porque nosotros somos los siervos del Señor y tenemos que enfocarnos así. Entonces son los factores que crean la diferencia, porque no hay evangelio. Mire, y eso es tan viejo como en los días de la creación. ¿Se acuerda usted qué le dijo el diablo, que el Señor lo reprenda a Eva cuando se encontró con ella? Con que Dios os ha dicho, ¿qué cosa? No comeréis de los árboles. Entonces la navajó. Pues sí, verdad que es que Dios, no sé con qué grosería nos salió, que de ese árbol no podemos comer. Y entonces la trabajó. Con que Dios te dijo eso, pero sabe Dios que eso no es así. Tergiversando el evangelio. Vas a poder alcanzar el cielo, vas a poder tener la santidad, vas a poder ser como Dios, vas a tener el pleno conocimiento de las cosas, vas a poder tener dominio por tú misma. Entonces dice que ella quedó tan pasmada, diría yo, que agarró del fruto y comió de él, ¿verdad? Egocéntrico, eso es egocentrismo, porque cuando ella escuchó de que vas a ser como Dios, dijo ella, esto usted te ve interesante. Entonces, como quien dice, aquí me quito el yugo de Dios y ando yo por mis propias cuentas. Entonces, hermano, es ese egocentrismo. ¿Cuál es el problema de rendirnos ante el Creador? Egocentrismo, porque yo me siento capaz de ir por sobre de él. Entonces, eso fue lo que le ocurrió a Eva. Y obviamente después cayó a Adán juntamente con ella. Pero el punto cuál es, volvamos al punto. Con que eso es, con que el Señor dijo esto. Y entonces es lo que dice evangelio de hombres, o tratar de agarrar lo natural y volverlo espiritual. Y entonces caemos en el evangelio de la religión y cero relación con el Señor. Porque una vez que entramos en el camino de la religión, estamos destruyendo el camino de relación con el Señor. Estamos destruyendo nuestra amistad, estamos destruyendo nuestra hermandad, estamos destruyendo nuestra comunión íntima con el Señor, porque ahora nos volvimos religiosos. Tengo que venir a la iglesia porque tengo que venir ahí a adorar, y tengo que venir bueno, no estoy diciendo que no venga a la iglesia, ¿verdad? Pero no crea usted que porque venimos a la iglesia, entonces ahora yo tengo que ser condecorado porque tengo 20 años de estar aquí en la iglesia, entonces tengo que ser ¿a cuenta de qué? O sea, el Señor no está condecorando eso. El Señor lo que está condecorando, lo que te está galardonando, es tu actitud delante de la palabra y tu actitud delante de tus hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor busca en ti y en mí. Ahora, como estamos hablando de que no hay otro evangelio diferente, ¿cuál es el punto acá entonces? Que debemos de protegernos. Ustedes y yo somos predicadores, somos evangelistas, somos que pregonamos las buenas nuevas del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de identificar y de no caer en estos problemas de cambiar, de querer cambiar el evangelio, porque simple y sencillamente no hay otro. Ahora, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo se protegería usted? ¿Por qué no? Sí. Ok, mire, Salmo 119, 94. Tuyo soy, dijo el salmista, sé tú mi auxilio, pues yo estudio tus preceptos. Y hay otra versión, esta es la versión, creo que es la Serafín Asuejo, y esta es la nueva versión española, o la nueva Biblia española. Soy tuyo, dice, sálvame, que yo estudio tus leyes. Entonces, lo primero que a mí me va a dar protección, lo primero que tú y yo vamos a ser protegidos, es cuando nosotros dedicamos tiempo al estudio de la palabra. Entonces volvemos al ruedo. Nosotros somos estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿No sabe, hermano? ¿Para enseñar? No. Mire, perdón, ¿ibas a decir algo más? Nos limpia, correcto. Vamos a ver un par de beneficios de la escritura. Pero la Biblia, ¿qué es? Es nuestro manual de vida.
La Biblia es nuestro manual de conducta, la Biblia es nuestro manual de la manera, de cómo decirle, de cómo nosotros debemos de operar en esta vida para que podamos estar en paz y bueno, podamos recibir la venidera también. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo importante? Lo importante no es lo que hacemos en este, bueno, sí es importante desde luego, ¿verdad? Porque lo que hacemos aquí repercute en la eternidad, pero la Biblia lo que nos enseña es a ir en el camino pos de Cristo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener bien presente. Entonces, ¿por qué estudio yo la Biblia? No es porque tengo que enseñar. ¿Por qué estudio yo la Biblia? No es porque tengo yo que ir y evangelizar. No, estudio la Biblia porque quiero crecer para el Señor. Estudio la Biblia porque quiero desarrollar mi vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como Dios dice. Estudio la Biblia porque quiero entender cuál es el corazón de Dios e ir en pos de Él. Quiero entender qué es lo que Dios quiere para ir en pos de eso y así poder estar agradando al Señor siempre. Por eso es que estudiamos la palabra. Y ese es el problema nuestro. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque no le ponemos a veces la debida atención a las escrituras. De más está decirle a usted y a mí, o preguntarnos, porque de repente te tienes que parar en un espejo y decir: ¿cuánto tiempo ya leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy indagando, estudiando, averiguando de lo que es el Señor? Porque algunos de memoria no sabemos algunos textos, ¿o no? Pero cuando vienen los problemas se acuerda de ellos. ¿Verdad que se le olvidan? No, en serio, ¿verdad que se le olvidan? Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque realmente estamos mentalizados de que la Biblia sí es palabra del Señor, pero hay en ciertas situaciones donde te sientes desamparado, cuando la Biblia dice que no deberíamos de sentir eso, pero cuando eso ocurre, entonces, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no se me apetece. No, si es que no es así la cosa. No es porque se te apetezca, no es porque tengas, ¿cómo podríamos decirlo? No es porque tengas ocurrencias de ir a la Escritura. No, todo tenemos que hacerlo de acuerdo a como está escrito. Yo garantizaría, hermanos, sin temor a equivocarme, que si nosotros fuésemos buenos estudiantes bíblicos y aplicáramos la Biblia en todas nuestras vicisitudes de vida, no nos tendría que ir mal, porque entonces la que fallaría sería la palabra y no nosotros. Pero como no es así, sino que lo que fallamos somos nosotros. Y no me mire así, que me mira como que lo estoy regañando, ¿eh? Pero no se trata de eso, sí. Bueno, ahí está. Ese es el motivo del estudio bíblico: obedecer tus instrucciones. ¿Cómo vamos a obedecer las instrucciones? Si no nos vamos al manual de vida. Ahora, mire, quiero llevarlo rapidito a esto, porque ¿qué pasó acá? Bueno, aquí vamos. Quiero que miremos un poquito los beneficios de estudiar la Escritura. Mire, aquí se lo voy mostrando yo. Número uno, la palabra es la que activa nuestra fe. ¿Se ha sentido a veces corto de fe usted? De verdad, hermano, no por molestar ni por nada. ¿Pero por qué es? Porque nos hace falta palabra. Definitivamente, cuando usted sienta que su fe ha menguado, usted note algo, mire su Biblia. ¿Y por qué le estoy diciendo que la mire? Porque seguramente la tiene empolvada. Sacúdale el polvo a la Biblia, ábrala, léala y dedíquele un tiempo al Señor y va a ver cómo su fe crece. Porque así está la promesa: la fe viene por el oír, ¿y qué? Y el oír la palabra. Entonces así es como funciona esto. No es por nuestros métodos, no, funciona de acuerdo a como está escrito. Crecimiento espiritual. ¿Cómo le dijo Pablo a Timoteo que iba a crecer espiritualmente? Solo si se apega al manual de vida, al manual de conducta, a la palabra del Señor. Entonces ahí va el crecimiento espiritual. ¿Por qué bueno, déjeme al final le cuento yo eso, o mejor déjeme, se lo digo ahorita porque después me voy a olvidar. ¿Por qué le estoy hablando yo de los beneficios de leer la Escritura, de estar en el estudio de la Escritura? Porque estamos hablando de que o podemos caer en el error de cambiar el evangelio, o podemos caer en el error de escuchar otras palabras y ir en pos de otro evangelio, aunque no hay otro. Pero eso es lo que nos enseña Pablo acá. Entonces necesito concentrarme en el estudio de la palabra para poder avanzar en esto. Entonces la palabra es una guía para nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿quieres caminar sin tropezar? Hay que abrir la palabra del Señor. Eso es todo. Más adelantito dice, bueno, sabiduría y conocimiento, Proverbios 1:7. La Biblia es la única fuente que te va a dar sabiduría, conocimiento, bueno, y también me faltó ahí entendimiento, porque esa es la única forma de poder llegar a eso.
También dice que hay propósito y dirección. Jeremías 29 te habla del propósito y la dirección. Yo tengo buenos pensamientos, dice el Señor, pensamientos de bienestar. Y todo eso es para ¿quiénes? Para nosotros que estamos en el Señor. Entonces hay un propósito para tu vida y hay una dirección para nuestra vida en el camino que debemos de andar. También tenemos consuelo y esperanza en Romanos 15:4. Tenemos consuelo. También Proverbios 16:20 dice que el que lee la Escritura, el que se apresta a estar en el estudio de la Escritura, ¿qué dice? Hallará el bien. Hallará el bien. Entonces, por eso yo le digo, no se preocupe por las fotos, si esta presentación les va a llegar a ustedes. Si puso su correo, ¿verdad? Si no, no le va a llegar. Pero el punto es que ahí se les vamos a mandar. Pero el punto es aquí que son beneficios. Bueno, estos son algunos de los que yo logré poner, de los que es un beneficio de estudiar la Escritura. Entonces vuelvo al punto. Miren el último, hallará el bien. Hallará el bien. ¿Cuándo? Cuando nos exponemos a la Escritura, cuando nos exponemos a la palabra. Entonces, si hay algo que no está bien en tu vida, entonces ¿quién es el que falla? ¿La Escritura o nosotros? Sí, somos nosotros. Entonces, por eso tenemos que ir en pos de la palabra. Entonces, mire, ¿cómo nos protegemos nosotros de los acechos del enemigo? ¿Cómo nos protegemos nosotros de aquellos depredadores que quieren confundir el rebaño? ¿Cómo se protegió el Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo que quiero que miremos ahora. Al Señor Jesucristo se le pone el diablo y le dice lo mismo que a Eva, ¿verdad? Con que Dios te ha dicho, con que tú eres hijo de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, ahorita te acabas de hacer un ayuno de 40 días, seguramente tienes un hambre, y como tú eres un hijo de Dios, puedes hacer que esas piedras se conviertan en una su buena semitona ahí para poder, nos tomamos un café aquí y partimos con pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto entonces? Porque ¿a dónde quiero llevarlo yo con esta defensa? De que cuando vengan ataques a tu vida, cuando vengan temores, cuando vengan incertidumbres, cuando vengan aquellas acechanzas del enemigo, ¿cómo es que nos vamos a defender? Porque llamo a los chepos y los chepos ahí me arman no, hermanos. Como le dijo un hombre, un hombre iba escoltado por un montón de policías porque iba a entregar un material especial entonces él dijo, ¿por qué llevo tantos escoltas? Entonces uno de los escoltas, el jefe de los escoltas le dijo, bueno, pues te vamos protegiendo a ti. Entonces el hombre los paró a todos y les dijo, ¿y a ustedes quién los protege? Porque si nadie los protege, pues nadie me va a poder proteger a mí también. Digo, entonces razonó bien el hombre. Entonces el punto importante aquí es, ¿quién te protege a ti? ¿Quién me protege a mí? El Señor. Pero el Señor nos ha dotado de una arma, bueno, ya vamos a ver más adelante, que es la palabra. Entonces esa arma tenemos que saberlo usar. No solo se trata de que vamos a andar una espada ahí en el costado sin saber cómo utilizarla, sin saber cuándo la vamos a poder utilizar. Entonces necesitamos saber. Entonces el Señor sí sabía cómo defenderse con la palabra. Entonces mire, el diablo le tiraba palabra al Señor y el Señor le respondía ¿y sabe cómo le respondía? ¿Ha notado cómo? Bueno, se lo dejo al final. ¿Cuál fue lo otro que le dijo el diablo al Señor? ¿Se acuerda? Después de que no lo pudo tentar con el pan, ¿qué le dijo? Mira, te voy a llevar a lo más alto ahí del templo y lánzate, porque está escrito que al siervo, al su hijo, al Mesías, yo lo voy a sostener con mi mano y para que su pie no tropiece en piedra. Palabra. ¿Y qué le dijo el Dios? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, también está escrito. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, nuevamente, con defensa, note algo bien particular. El diablo usó una palabra que no estaba mala, simplemente estaba mal utilizada porque estaba llevando al punto de querer tentar al Señor. Y ese es el problema, que el diablo nos puede venir hablando Biblia porque se la sabe mejor que nosotros y nos pueden tentar con la misma palabra, pero sepamos en qué momento, en qué tiempo es que la palabra es para nosotros y no es para nosotros. El Señor entendió su momento y le dijo, ¿sabes qué?
Es cierto que yo no he venido pero en este momento, ahorita como soy, yo soy siervo. No soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, soy siervo. Y como siervo sí puedo tropezar en una piedra. Como siervo sí puedo tener necesidad. Entonces yo no voy a tentar al Señor, porque ahí está en la ley: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente lo lleva a una montaña más alta, al pico más alto, le enseña todos los reinos, todas las riquezas, y le dice: todo eso es tuyo, ¿sí qué? Si postrado me adorares. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, nuevamente escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, quiero decirle algo bien particular que estaba viendo yo ahorita. Todo lo que el Señor le respondió, mire, Deuteronomio. ¿A dónde lo llevo yo con eso? Todo lo que el Señor le respondió al diablo fue la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, Cristo dijo: yo soy el que ha venido a cumplir la ley. Yo soy el que ha venido a cumplir todos esos mandamientos, todos esos preceptos. Y es más, nos enseñó cómo poderlos cumplir tú y yo, cómo los podemos cumplir también. Claro, no estoy diciendo que entonces por eso voy a ser salvo. No estoy diciendo eso. Lo que está diciendo el Señor es que Él vino a cumplir una ley. ¿Cómo la cumplió? Pues porque Él es el que la dio, Él es el que la puede cumplir. Pero para ti, para mí, ¿cómo dijo el Señor que nosotros teníamos que cumplir, o cómo podíamos hacer para cumplir la ley? Solo de 613 mandamientos y preceptos los redujo a solamente 2. ¿Se acuerda cuál es? Amarás al Señor y ama a tu prójimo. Y de esos 2 mandamientos dejó una esencia, una naturaleza. Y la naturaleza es el amor. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. La esencia es el amor. Y ahí se cumple toda la ley. Así dijo el Señor. Así que Él nos dejó una llave para que usted y yo no incumplamos la ley, a pesar de que no tenemos por qué cumplirla, porque la ley nos llevó a Cristo, y una vez con Cristo Él ya la cumplió por ti y por mí. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos ha enseñado acá. Entonces debemos de protegernos con las Escrituras. Su mejor protección es la Escritura, no que ande un chaleco blindado ni con una AK-47. No, hermano. Es la Escritura, la espada de la palabra, la que nos protege. Y aquí dice Pablo, Efesios 6:16: y sobre todo armados con el escudo de la fe, con el que podáis apagar a todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, bueno, aquí claramente estamos hablando de escudo de fe. Ahora, ¿cómo funciona el escudo de la fe? Mire, note algo bien particular. Dice armados. ¿Sabe usted que la espada y el escudo son armas? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Nos enseña que podamos utilizar esas armas que el Señor nos ha provisto. Nos enseña que podamos nosotros ser diestros con la palabra y también estar siempre blindados, estar siempre protegidos a través del escudo de la fe. Entonces dice ahí armados, dice, ¿pero para qué? Porque el escudo es un arma, pero en este caso defensiva, que nos va a proteger de los disparos del maligno, que nos va a proteger contra las acechanzas del maligno. Con una respondemos y con la otra nos protegemos, y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, acompáñame un poquito. ¿Cómo voy a trabajar con ese escudo de la fe? Dice Primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora dice aquí Pedro: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok. Bueno, aquí Pedro da un cierre a ese texto ahí, como para que nosotros tengamos una especie de confort. Es decir, sepan algo: no solo ustedes pueden padecer algo, no solo ustedes pueden padecer una persecución, no, muchos a través del mundo y a través de la historia lo han padecido también, dice Pedro, así que no somos los únicos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que tenemos que resistir firmes en la fe. ¿Cuál es el punto? Que tenemos que aguantar, que tenemos que podemos hacerlo si nosotros portamos el escudo de la fe. Ahora, ¿cómo le sacamos brillo a ese escudo? Ese es el punto correcto. Porque usted tiene un escudo, usted puede andar el escudo, ¿verdad? ¿Perdón? El uso. Pero bueno, lo vimos anteriormente. ¿Cómo bueno, tal vez no es la palabra correcta, cómo sacarle brillo? ¿Cómo fortalecemos ese escudo?
Claro, no, volvemos al punto anterior, por medio de la palabra. Cuando nos acercamos a la palabra, el escudo lo podemos ir haciendo más grande, más fuerte, y eso nos va a dar la capacidad de resistir los ataques del enemigo. Y no solo eso, también los ataques de la vida, porque ¿cómo resolvemos los problemas de vida? También por medio de la fe. ¿Acaso no dice el Señor, cuando tú estás enfermo, qué dices? ¿Has estado enfermo alguna vez? Ahí solo viendo al techo. ¿Y qué dice? Señor, pero si tu palabra dice que tú eres un Jehová sanador, ¿por qué no me has sanado todavía? Claro, hay un proceso, pero vamos al punto. ¿No reclamas eso? Tienes la palabra en la boca y entonces la estás reclamando, la estás verbalizando. Eso es lo que nuestro Señor hizo y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso alimenta la fe, eso alimenta la resistencia. Entonces nos mantenemos firmes. ¿Me voy a entender, hermanos? Es muy importante que nosotros valoremos todas estas cosas. Entonces, firmes en la fe y también el consuelo, sabiendo que esos padecimientos no vamos solos en ellos. Mire, tal vez lo que usted esté padeciendo no sea lo que yo padezca, pero juntos estamos padeciendo. ¿O no estábamos juntos aquí aguantando calor hace ratito? Juntos está padeciendo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que padecimientos siempre van a haber, pero nosotros tenemos que tener ese escudo de la fe fortalecido. La fe, ¿qué te dice? La fe es la que nos va a dar seguridad de recibir lo que nosotros buscamos de parte de Dios. ¿Qué te dice la Escritura en Hebreos capítulo 11:6? Que sin fe es imposible agradar al Señor. Bueno, ok. Todavía tenemos unos minutos, vamos a ver si logramos concluir. Porque a las 8:30 dice se nos va la energía. Pero bueno, ¿qué le andaba diciendo después de esa electrizante interrupción, verdad? Bueno, sí, Hebreos, ¿verdad? Ya se me había borrado hasta el cassette con esa noticia. El punto es que Hebreos nos dice en Hebreos 11 de que sin fe es imposible agradar, que si nosotros recibimos las cosas por la fe, nosotros vemos lo que, ¿cómo decirle? Podemos verlo a distancia, pero ¿cómo lo atraemos? Por la fe. Dice que se miran, llama las cosas que no son, ¿cómo? Esa es la fe es la que actúa de esa manera. Entonces nosotros tenemos que estar con ese escudo de la fe, no solo para la defensa, sino para poder estar resistiendo delante del Señor y por supuesto atrayendo las cosas buenas del Señor. Entonces a eso es a lo que se refiere este texto. Entonces la fe, bueno, dice creo que también Hebreos, no sé si en los primeros o en los últimos, que por la fe fue hecho todo lo que hoy de lo que no se veía fue hecho lo que ahora se ve. Entonces la fe es creadora. Cuando nosotros nos falta fe, somos muy débiles y estamos muy expuestos, y ese es uno de los problemas. Entonces, mire, si no estudiamos la palabra, nunca vamos a enriquecer nuestra fe, nunca vamos a fortalecer nuestra fe, nunca vamos a poder fortalecer ese escudo que nos defienda y que nos ayude a poder estar no solo protegidos, sino que atraer las cosas buenas de parte de Dios. Entonces con la fe, pues obviamente derrotamos las flechas incendiarias del enemigo. Por la fe quitamos las dudas, la insatisfacción, la inconformidad. Mira lo que le ocurrió a Abraham, el gran padre de la fe. En Génesis 15:5, bueno, les cuento que me equivoqué del texto, pero vamos a aprovecharlo de todos modos. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Por qué le digo yo que me equivoqué? Porque aquí Abraham, en vez de aplicar fe, empezó a renegarle al Señor. Señor, tú dices que soy un escudo para mí, tú dices que la recompensa será muy grande, pero ¿cuál recompensa si ni prole tengo, ni hijo tengo? Este Damaseno es el que se va a quedar con todo, decía Abraham, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que el Señor le dice más adelantito de Génesis, de ese verso, le dice: ¿sabes qué, Abraham? Sal, mira las estrellas, cuéntalas, usted ya conoce la historia, ¿las puedes contar? No, Señor. Bueno, así de grande va a ser tu descendencia. ¿Y qué dice la última parte de ese texto? Dice que Abraham creyó. ¿Y qué más? ¿Y no se acuerdan del texto? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo Abraham entró en el camino de salvación?
Por la fe, así como tú y yo, hermanos, como tú y yo hemos creído en Cristo, Abraham también vio la provisión futura. Al Señor le dijo, ¿sabes qué? Así va a ser tu descendencia, pero vas a tener un hijo, que es el hijo de la promesa. Este es Cristo, dijo Abraham. Por eso el Señor Jesucristo una vez se paró y les dijo a los discípulos y a los fariseos, ¿saben qué? Abraham se gozó de que vio mi día. Y entonces aquellos dijeron, pero si vos ni 50 años tenés y decís que ya viste a Abraham. Claro, le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, usted conoce toda esa historia, pero ¿cuál es el punto? El Señor dio testimonio de que Abraham vio su día. ¿Dónde lo vio? Lo vio por fe. Cuando le anunciaron el nacimiento del hijo de la promesa, él entendió, este es Cristo el Redentor. Y por eso Abraham dice que creyó y lo justificaron por esa fe. Por eso le dije que me confundía el texto, pero bueno, sirve porque también tiene que ser un escudo para ti. Yo seré tu escudo. El Señor te dice, ¿sabes qué? Por fe en Él es un escudo para nosotros. Él es nuestro escudo, así que necesitamos tener fe. ¿Para qué? Para dos cosas. Número uno, para resistir los ataques del enemigo que te quieren cambiar el evangelio. Recuerda, no hay otro evangelio. Pero también fe para atraer todas aquellas cosas buenas y replicarlas en los discípulos sin que nosotros seamos los causantes del cambio del evangelio. Amén. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos avanzar en eso. Bueno, déjeme correr un poquito porque solo tenemos 15 minutos de energía y aire acondicionado, así que disfrúteselo porque después viene el calor. En Job 1:8 dice, entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro o que no hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y que viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie? Entonces, déjeme avanzar un poquito. Vida de rectitud es una vida que nos protege contra un cambio de evangelio, o contra recibir o dar un cambio de evangelio, porque tampoco es que hay otro. Pero ¿por qué yo digo vida de rectitud? Bueno, o déjeme ver si hay no, esa es, o no, sí, no, estamos. Bueno, una vida recta, una vida perfecta es una vida que hay una vida que se está desarrollando en inocencia. ¿Qué le dijo el Señor a Dios? ¿O qué decía el Señor de Job? Que es un sin tacha, que es alguien que tiene cuidado de no hacer mal a nadie, que es recto, que sirve fielmente. Note lo que está diciendo a él, es decir, es un hombre que es honesto, es un hombre que es honrado, es un hombre que era justo, es un hombre que era limpio. Podríamos decir que sabe que hay una versión que dice que era inmaculado. Claro, después entendemos que Job tuvo sus problemas, pero fue por las pruebas que vinieron después. En Job 1:9 dice, respondió Satanás al Señor y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, aquí viene el reto que Satanás le estaba lanzando al Señor. ¿No has hecho tú una valla? Oiga, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? ¿Por qué Job tenía una valla? La pregunta aquí es, ¿por qué Job estaba bien protegido? ¿Por qué Job estaba alrededor de él? Había un cerco que lo protegía de todo, aún del enemigo. Porque tenía una vida en rectitud, porque era un hombre que honraba a Dios por sobre todas las cosas. Claro, tenía sus problemas, tenía sus pies de barro y más adelante los detallan, pero el punto ¿cuál es? Que si el Señor se dio el lujo de alardear del nivel espiritual de Job, es porque realmente lo tenía, independientemente de la corrección que después tuvo. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que por esa vida de rectitud, por esa vida honorable, por esa vida recta, es que el Señor lo protegió, es que el Señor lo tenía ahí cubierto. Entonces, a eso es a lo que yo quiero conducirlo. Mire lo que dice Salmo capítulo 25 verso 21: integridad y rectitud me guardarán, en ti, Señor, he puesto mi confianza. Entonces, ¿qué es lo que nos guarda, hermanos? Pues claro, yo sé, ahí está la palabra, ahí está el escudo de la fe. Pero la vida en rectitud, tu vida y mi vida en rectitud, en que sea una vida fiel para el Señor, viene protección divina. Claro, no estoy diciendo que entonces no va a venir una enfermedad, no estoy diciendo que entonces no puede venir un problema ahí económico ¿por qué? Porque hemos entendido que, le deberíamos de cambiar el switch, que a los problemas les deberíamos de llamar oportunidades. ¿A quién le gusta? A nadie le va a gustar la oportunidad, obviamente, ¿verdad? Pero el punto ¿cuál es? Oportunidades de crecimiento.
si lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es que en todas las cosas estemos bien. Porque si te aseguro, te garantizo algo, que si todas las cosas tú y yo estamos bien, nos podemos hasta olvidar del Señor. Y por eso ¿quién fue el proverbista o el salmista? Fue el que dijo: no me des riquezas, ¿para qué? Para que me olvide de ti, ni tampoco pobreza para que después vaya a blasfemar y ande robándole a los demás. Entonces manténme con lo necesario para poder siempre confiar en ti y saber que yo estoy bien delante de ti en todo mi camino. Ese es el deseo y el camino que nosotros debemos de buscar. Claro, si el Señor le llena de billetes las bolsas, pues qué bien, venga y nos reparte a todos también. Pero no se le olvide el Señor, no se le olvide quién fue que le dio todas las cosas y que tiene que tener una vida de rectitud para avanzar. Bueno, avancemos también. Primera de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio y estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué otra cosa nos protege? Nos protege también un espíritu sobrio. Ya le voy a decir a dónde vamos con el espíritu sobrio. Bueno, porque ya no tenemos mucho tiempo, a lo mejor déjeme avanzar rápido. Un espíritu dice aquí que el espíritu sobrio o la palabra sobrio es un nefo. Dice que es estar desembriagado, ¿verdad? Bueno, hermano, debe decir, nosotros aquí somos iglesia, no nos embriagamos, ¿verdad? Con el vino, pero es estar desembriagado, es estar consciente totalmente, tener dominio propio, ser prudentes y cuidadosos. Ahora, ¿qué es el dominio propio, hermanos? Recuérdame el dominio propio, ¿de dónde sale o qué es? ¿De dónde viene? Es una manifestación del fruto del Espíritu. Ahora, a eso es a donde yo lo quiero llevar con esto. Dice que es estar alerta, que es estar en un estado o ser un vigilante, es estar siempre pendiente de todas aquellas cosas que te pueden estorbar. Eso es tener un espíritu sobrio. Pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, aquí en Efesios 5:18 dice Pablo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino que sino sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, la llenura espiritual nos va a dar ese espíritu de sobriedad, ese espíritu de entendimiento, esa capacidad de poder nosotros saber si vamos o no estamos en el buen camino, esa capacidad de nosotros de poder saber si estamos desarrollando las cosas correctas. Y que, por supuesto, como decía el texto anterior, que como tenemos un enemigo que viene como león rugiente contra nosotros, tenemos entonces que estar nosotros tranquilos, confiados, sabiendo que el Señor es el que nos protege. Ahora, la llenura espiritual es la que te da el discernimiento, es la que te da la capacidad de poder entender, la que te da el dominio propio para poder salir adelante, para poder desarrollarlo. Y Pablo dice aquí: no os embriaguéis con vino. Bueno, ya sabemos que no tenemos que embriagarnos con vino. Y ya, se acabó antes. Bueno, entonces, ¿de qué nos tenemos que llenar? Del Espíritu Santo del Señor. Entonces, ahora, mire que Pablo contrasta una cosa con la otra. Pablo contrasta la embriaguez con vino con la llenura del Espíritu. ¿Por qué Pablo hará eso? ¿Por qué Pablo pondrá en contraste la llenura del Espíritu versus estar embriagado? ¿Sabe por qué es? Porque Pablo lo que nos quiere enseñar es que debemos de estar controlados. Pero en vez de estar controlados por la sustancia tóxica que es el alcohol, debemos de estar controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese control del Espíritu Santo es lo que nos va a hacer andar en el camino correcto, no solo agradando al Señor, sino que también resguardados de todo el mal que puede venir sobre nosotros. Y eso es lo que nos está enseñando acá. Miren, 1 Corintios 9:26 dice: por tanto yo de esta manera corro. Objetivos, no como sin tener meta. Dice: de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, ¿de qué nos está hablando Pablo acá? De que Pablo tiene el objetivo de ir en pos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para volverse como dice ahí, un esclavo del Señor, que al mismo tiempo se vuelve esclavo de los demás. ¿Por qué? Porque él está rendido al servicio del Señor. Y eso es lo que dice ahí: no sea que yo habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. O sea que Pablo entendía que aún como siendo predicador, uno mismo podía quedar fuera de combate. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que buscar siempre la guianza del Espíritu para poder salir adelante y para poderle decir: ¿sabes qué, Señor? Yo
No hay otro evangelio para mi vida. Me quedo con lo tuyo y sobre eso voy a caminar siempre, y para eso tengo el Espíritu Santo en mi vida, para poder avanzar. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere dar. Amén y amén. Bueno, un resumen rápido porque ya casi que nos están sacando, ¿verdad? Pero bueno, mejor así, porque si no, aquí ya se está sintiendo caliente otra vez. Entonces mire, no hay otro evangelio, hermanos. De hecho, no existe otro. Aunque te lo quieran cambiar, aunque tú lo quieras cambiar, no existe. Pero nosotros debemos de tener el cuidado de que nuestros hoy sí. Bueno.